Vale, bueno, pues yo os voy a hablar sobre la climatización por superficies radiantes. ¿Vale? Simplemente comentaros que Uponor es una multinacional de origen finlandés, ¿vale? Operamos en distintos países, sobre todo prácticamente en Europa, el norte de América y Asia. ¿Vale? Además tenemos también distintos países en los cuales trabajamos a través de sociedades y de exportaciones. El funcionamiento principalmente en los sistemas de climatización invisible, ¿vale? Sería el ahorro en la eficiencia energética. Principalmente lo ideal sería hacerlo con fuentes de energía renovables, ya sea aerotermia, geotermia, solar térmica o solar fotovoltaica. Para conseguir, por así decirlo, la mejor eficiencia en los sistemas de climatización invisible, lo ideal sería independizar las estancias, es decir, tener un control individual de cada una de ellas, ya que si yo pongo, por ejemplo, solo un control en el salón, en cuanto que el salón me llegue a temperatura, la que he decidido que sea temperatura de confort, me pararía en el resto de la vivienda, por lo tanto no llego a tener un confort. ¿Vale? Pues principalmente, como he comentado, el tema del confort térmico, ¿vale? A diferencia de con otros sistemas de climatización, ya sea con radiadores, ¿vale? El confort no sería el mismo, puesto que yo solo estaría confortable cuando estoy cerca de la superficie radiante, mientras que si me voy al otro punto de la estancia no voy a tener confort, estaré al revés, estaré desconfortable, ¿vale? Principalmente, pues eso, climatización invisible. El emisor sería el propio, en este caso, si hablamos de suelo radiante, ¿vale? Sería el mortero, ¿vale? Si fueran paredes o techos, serían las propias superficies, ¿vale? Al final lo que hacemos es calentar la superficie a través de agua, ¿vale? Que circulan por las tuberías y mantenemos la temperatura, ya sea o bien en calefacción, ¿vale? O bien en refrigeración, según la época del año, ¿vale? En toda la superficie radiante. Vale. El objetivo principal es homogeneizar la temperatura, ¿vale? Ya que es toda la superficie la que me está transmitiendo o bien el calor en calefacción o bien el refrigerante, ¿vale? En refrigeración. ¿Vale? Tenemos reducción de estratificación y también menos corrientes de aire, con lo que tenemos un sistema más silencioso y más limpio. Por ello, se recomienda instalarlo sobre todo en guarderías, residencias y centros hospitalarios. Vale. Además de tener un espacio mucho más confortable, lo que tenemos es una libertad de decoración, puesto que no tengo un elemento en mitad del salón o en la punta del pasillo donde yo quiero colocar un mueble, ¿vale? Entonces, tengo mucha libertad. Al igual que incrementamos el espacio útil. ¿Vale? Y evitamos estoy cerca del radiador, tengo frío y me he quemado, ¿vale? Vale. Por lo tanto, el objetivo principal es que sea un sistema más eficiente, que tiene menos consumo de energía. ¿Por qué? Trabajo a temperaturas de impulsiones bajas, ya sea en tema de calefacción o en refrigeración. En calefacción estaríamos hablando de una temperatura de impulsión de 35-40 grados, ¿vale? Mientras que en radiadores estamos hablando de altas temperaturas, 80-85 grados, ¿vale? De igual manera pasaría en refrigeración. La temperatura de impulsión la mantengo entre 15-19 grados, dependiendo de la zona geográfica. Igual que mejoro el aislamiento térmico de la vivienda y tengo un menor gasto energético. Vale, lo que hemos comentado, tenemos máquinas más eficientes, puesto que cuando trabajo a menores temperaturas de impulsión, ¿vale? Aumento el rendimiento de la máquina. ¿Vale? Esto sería en calefacción, y en refrigeración nos pasaría exactamente lo mismo. Cuanto más baja sea la temperatura de impulsión, más rendimiento térmico tengo, más eficiencia en la máquina. ¿Vale? Igual, nuestras soluciones para obra nueva, por así decirlo, ¿vale? Mejoramos el aislamiento térmico y acústico, puesto que en nuestro panel ya viene incluido ese propio aislamiento, y además también vendría que lo tenemos aquí adelante, ¿vale? Ruido antiimpacto,
Por lo tanto, cuanto mayor sea el grosor del panel que nosotros vamos a instalar, mayor es ese aislamiento frente al ruido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendremos, no sé si me funciona aquí, ¿vale? Tenemos una diferencia entre un grosor de 13 milímetros junto con otro de 33 y podemos ver la diferencia que tendríamos respecto a los ruidos y al grosor del mortero, que al final va a ser mi transmisor de calor, ¿vale? Igual, según normativas, pues llegaríamos a cubrir las temperaturas de superficie límite y la capacidad máxima en las distintas zonas, ya sea en la zona perimetral, zona ocupada por el suelo, baños, paredes y techo. ¿Vale? Tendríamos distintas soluciones de climatización invisible en el suelo. En esta imagen lo que podéis ver, esto sería el pavimento final, ¿vale?, de una vivienda, sería para una rehabilitación, y en 1,5 centímetros tenemos un suelo radiante, ¿vale? En este caso sería una obra nueva, ¿vale? Instalaríamos el panel y la tubería sobre el forjado, al cual le incrementamos el mortero e iría el pavimento final. En este caso sería exactamente igual, ¿vale? Se instalaría sobre el forjado, ¿vale? La diferencia de que esto sería un sistema de autofijación y esto sería el famoso tetones, ¿vale? Y aquí nos iríamos a un, si no me equivoco, es el suelo eléctrico, ¿vale? Es decir, para las distintas características o las que yo vaya a hacer en mi vivienda, si hago una reforma o es una vivienda de obra nueva, tengo distintos elementos para elegir. ¿Vale? En este caso, nuestra tubería, por norma general, usaríamos la tubería de diámetro 16 milímetros, ¿vale? Es una tubería que lleva barrera antidifusión de oxígeno, ¿vale?, para mejorar el rendimiento propio de la máquina, ¿vale?, para evitar futuros problemas por el oxígeno. Y igual tenemos una máxima resistencia máxima flexibilidad y alta resistencia, ¿vale? Tenemos por norma general, lo que digo, serían para circuitos de 16, que sería lo más común, ¿vale?, en las tuberías, pero también tendríamos el de 9,9, que sería el que hemos visto previamente aquí, ¿vale? Aquí usaríamos una tubería de menor diámetro. Vale, recomendaciones a la hora de los trazados del suelo radiante. Habría dos tipos de diseños, uno que sería el famoso espiral, ¿vale? Espiral, ¿vale? O si no, zigzag. Por norma general, lo ideal sería llevar espiral, básicamente porque tenemos la tubería que me va a ser de retorno entre dos de impulsión, por lo tanto siempre voy a tener una temperatura homogénea en toda la superficie, ¿vale? Respecto a la tubería que hemos comentado antes de 16, tendríamos que llevar los circuitos máximos, serían 120 metros lineales, incluida la ida y vuelta al colector, ¿vale? Y tendría que llevar relación con el circuito más corto 1,4. Es decir, si yo llevo un circuito de 120 metros máximo, el mínimo me va a tener que llevar 30 metros. Es decir, no puedo tener un circuito de 28 metros. Tendría bien que, de alguna manera, apañarme y meter un poco más de tubería hasta llegar a esos 30 metros o reducir los 120 metros máximos. Es decir, si yo pongo 100 metros, perfectamente puedo irme al circuito más pequeño, que sea de 30 metros. ¿Vale? Y lo ideal sería que la separación entre tuberías fuera de 15 centímetros. ¿Vale? Por norma general, el sistema siempre, por norma general funcionará tanto para calefacción como refrigeración, ¿vale? Entonces, lo ideal serían 15 centímetros, que sería la distancia entre la línea de impulsión y la de retorno, ¿vale? Y en los cuartos de baños o aseos siempre reducir esa distancia, básicamente porque en un baño de 6 metros cuadrados útiles para llevar tubería solo tengo 3. Por lo tanto, necesito meter más tubo para llegar a calentar la misma superficie, ¿vale? Y una vez que ya tendríamos puesto el tubo, tendríamos que realizar las pertinentes pruebas de presión y estanqueidad para evitar que, una vez que he hecho el mortero, si no he hecho antes previamente pruebas, no encontrarme con una fuga y tener que levantar absolutamente todo, ¿vale? Comentaros que tenemos una guía de morteros y pavimentos, ¿vale? Aquí tenemos pues una pequeña recomendación, ¿vale?, que
digamos que habría dos tipos de morteros, tradicional y autonivelante. ¿Vale? Si se va a llevar mortero tradicional, lo ideal sería entre 4 y 7 centímetros sobre la generatriz del tubo, ¿vale? No sobre el panel. Igual que si fuera el mortero autonivelante, entre 2 y 4. ¿Vale? Y luego también la elección de los pavimentos. Siempre elegir un pavimento que sea con la menor resistencia térmica posible, puesto que si yo voy a meter una madera natural, pues obviamente todo el calor se lo va a quedar la propia madera y no me va a transmitir el calor a la vivienda. ¿Vale? En cuanto al control, digamos que tenemos distintas soluciones. ¿Vale? Como he dicho antes, lo ideal sería independizar las estancias, que cada una de ellas tenga su propio termostato, ¿vale? Para poder llegar al confort en las habitaciones que tenga. Si yo, por ejemplo, soy una persona muy friolera y mis hijos son muy calurosos, pues obviamente no vamos a estar desconformes a alguno. ¿Vale? Entonces, como he dicho, zonificar y al final haremos que una estancia funcione o no en función de la temperatura que yo elija. ¿Vale? Y también tenemos, eso sería el control en cada una de las estancias, y si no también podemos hacerlo respecto a la temperatura exterior o la temperatura de impulsión. ¿Vale? Aquí vemos un esquema de principio en el que tendríamos pues, lo que sería el colector con las unidades de control, ¿vale? En una planta, aquí lo tendríamos en otra, ¿vale? Y aquí ya tendríamos la máquina. En este caso sería una bomba de calor-aire, ¿vale? Pero en el supuesto de caso de que no lo tengamos así, podríamos tener o bien la caldera y luego aparte la enfriadora, ¿vale? Al final el funcionamiento es exactamente el mismo. Mi suelo radiante en distintas plantas con una máquina de producción, o en este caso dos separadas. ¿Vale? Como hemos comentado antes, tendríamos suelo radiante, paredes y techo. Estos serían los distintos ejemplos de techo, ¿vale? Si os fijáis, no sé si se verá bien, ¿vale? Pero en el propio panel ya está la tubería dentro, ¿vale? Por lo tanto, simplemente lo que hay que hacer es colocarlo, en este caso, sobre los raíles y hacer las uniones de tuberías entre un panel y otro. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya simplemente coloco mi panel, hago las conexiones y ya lo tengo. ¿Vale? Estos serían anteriores techos y aquí tenemos forjados activos y pantallas. ¿Vale? Igual aquí ya me vienen predefinidos los paneles. ¿Vale? Igual esto sería en la pantalla, ¿vale? Donde podríamos ver que estaríamos transmitiendo el calor o transmitiendo la refrigeración, ¿vale? Con una impulsión aquí de 28 grados y 18. ¿Vale? Pues igual tenemos de soluciones radiantes y climatización, ¿vale? En este caso, Uponor junto con Atecir, ¿vale? Y podéis encontrarlo, no sé si en físico lo tenemos, y si no, creo que en digital también. ¿Vale? Al final, como conclusión, la idea de colocar sistemas radiantes, ya sea suelo radiante, de climatización, ya sea suelo radiante, techo o paredes, es obtener un mayor confort térmico, reducimos el consumo de energía, puesto que trabajamos con máquinas que trabajan a temperaturas bajas de impulsión, ya sea calefacción 35, refrigeración 15, ¿vale? Y sobre todo si lo hacemos con fuentes de energía renovables, aerotermia, geotermia, solar fotovoltaica, ¿vale? Y tenemos también un bajo coste de mantenimiento. Por último, simplemente comentar que Uponor, digamos que tiene el llamado servicio de Uponor One, ¿vale? Es decir, podemos dividirnos en 3 fases. Fase 1, que sería anteproyecto, es decir, cuando se está empezando a valorar la instalación del suelo radiante, pasamos por el diseño de instalaciones, asesoramiento técnico. Luego pasaríamos a la fase 2, que es durante el proyecto, mientras se está ejecutando, ¿vale? Hacemos distintas visitas a la obra, es decir, cuando se está haciendo un replanteo, se está empezando a realizar la tirada de plancha, de tubería. Una vez que ya está instalada y se está vertiendo el mortero, ¿vale? Y luego una vez en la puesta en marcha, cuando ya se va a entregar la vivienda, ¿vale?
y la fase 3, que sería después del proyecto. ¿Vale? Una vez que ya está el proyecto terminado, se va a entregar a los propietarios, pues se hace una guía de usuario particular en función de cada una de las viviendas, según el tipo de regulaciones que vaya a llegar, formación de uso y un contrato de mantenimiento o garantía de 10 años del producto. ¿Vale? Y simplemente comentaros que igual tenemos un libro de referencias, ¿vale? En la que podéis ver las distintas referencias de obras, ¿vale? Mientras que algunas de ellas pues, se puede conocer como en la Pinada Lab en Valencia, ¿vale? O las instalaciones de HI Cañaveral que están en Guadalajara, ¿vale? Y por ejemplo en nivel internacional estaría el aeropuerto de Bangkok. ¿Vale? Así que esto estaría ya.